tema, porque hoy es un día importante también en el mundo, el Día de Lucha contra el Cáncer. Hay que reiterar que si hoy pasa cerca ahí del Instituto Nacional del Cáncer, va sobre la tardecita a encontrar su fachada iluminada de naranja. Es bueno, un poco en el acompañamiento de esta fecha, que lo que busca de vuelta es concientizar sobre esta enfermedad. En el caso de Uruguay, es la segunda causa de muerte, más allá de lo que decía usted de la pandemia, el mes de enero, Solo que es enero. muy puntual. Hoy el cáncer es una de las enfermedades que más mata a los uruguayos, Casi ¿no? 10 millones de personas al año en el mundo mueren por cáncer. 10 millones al año. Es una cifra... Es una cifra bastante alta, ¿no? Por acá también tenemos algunas cifras nacionales, que ya antes de saludarlo a Uvilla queríamos repasar. Por año en Uruguay se diagnostican 13.000 casos de todos los cánceres. Estamos hablando del total de cánceres. Y alrededor 8.000 personas mueren al año, ¿no? De esos 13.000 casos, 8.000 muertes de todos los tumores en ambos casos. Sí, Hablando, y si ¿no? se diferencia entre hombres y mujeres, el primero en prevalencia en mujeres sigue siendo el cáncer de mama y el segundo de colon, y en los hombres el más recurrente es el de próstata y el de pulmón, que bueno, se explica aquí que viene en descenso. Mira, ahí están precisamente en pantalla las gráficas a lo que vos te hacías referencia ahí, Jimé, en mujeres. Es impresionante, Sí, 71%. Sí, de incidencia, con una mortalidad de casi del 23%, el de colon y recto 25,19 de incidencia, casi 13% de mortalidad, el de cuello uterino, que también está ahí alto, y el de pulmón, que sube en las mujeres, ¿no? Que va bajando en hombres, y vamos a ver ahora la gráfica en hombres. ¿Y no figura melanoma? Lo muestra, no, en mujeres o en hombres. No, ninguno. Estoy mirando melanoma, ninguno de los dos. ¿Qué lo tiró? Bueno, se le puede preguntar ahora seguramente al experto. Pero en hombres, fíjate que el de pulmón lo tenés en segundo lugar, ¿no? ¿Pumas más hombres que mujeres? Próstata está llevando la delantera con el casi 56% de incidencia, pero el de pulmón es un cáncer que tiene mucha incidencia en hombres, que ahora se está viendo un aumento en mujeres también, que eso es una situación que seguramente ya la estén analizando los expertos y tengan alguna respuesta para eso. ¿Qué era lo que decía usted? El pucho de tener algo que ver, que los hombres fuman más, qué sé yo, ¿no? Porque porquería esa. Vamos a saludarlo a Luis Uvillos, que es subdirector del Instituto del Cáncer, presidente de la Sociedad de Oncología. Agradecerle el tiempo que dispone para estar con nosotros esta mañana, una jornada de reflexión, porque en medio de un contexto de pandemia se está celebrando este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, donde todos sabemos que la prevención es fundamental, ¿no? Es decir, la detección temprana de estas enfermedades son las que pueden evitar muertes. ¿Y cómo hacemos en medio de una pandemia para trabajar en la detección temprana? Esta sería como la primera pregunta, cuando hoy no estamos asistiendo a una asistencia presencial, ¿no? ¿Cómo le va, Uvillos? Gracias por estar con nosotros. Bien, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Sí, es un día muy importante para nosotros, para todos, yo creo, porque como ustedes muy bien mostraron, estamos hablando de una de las enfermedades más prevalentes en el Uruguay y también en el mundo desarrollado también. Muchas veces, y aprovecho para comentar un poquito esos números, se pregunta por qué Uruguay tiene tantos casos. Y bueno, eso es debido a las características de la población en Uruguay. En Uruguay tenemos una población con una buena expectativa de vida y que además tenemos controlada otras causas de muerte precoz, como por ejemplo las enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles, y eso hace que tengamos números que en tasas son muy similares a los de Europa y Estados Unidos y países desarrollados. Ciertamente la pandemia, que aprovecho también para responder la pregunta concreta, la pandemia ha complicado, pero no solamente complicó en Uruguay, es una situación que ha ocurrido en todo el mundo. Vimos una caída de los estudios de tamizaje, o sea, que son aquellos estudios que tenemos para poder diagnosticar de forma precoz la enfermedad y así curarla, incluso antes de que aparezca, en algunos casos ahora vamos a ver. Pero ya también estamos viendo un retorno a cierta normalidad. Ya desde hace unos meses empezamos a ver cómo la gente se empezó a acercar, más allá de que tenemos mucha consulta a distancia. Estamos viendo algunas cifras de mejoría, sobre todo de la mamografía. Eso es muy importante, que además sepamos que la pandemia va a seguir estando, que vamos a tener medidas
como por ejemplo la vacunación y las medidas de distanciamiento que tenemos que seguir fortaleciendo, pero también invitamos a, con orden y consultando a sus médicos de cabecera, la gente, las personas, porque no estamos hablando de pacientes, estamos hablando de personas sanas presuntamente, se acercan a su médico para que los derive a los estudios que correspondan para detectar esta enfermedad de forma precoz en los casos que correspondan. Luis, recordanos por favor cuáles son los estudios más importantes, ¿no?, para el control y la detección a tiempo, más allá de la mamografía que recién nos comentabas. Bien, la mayoría de los tumores en realidad no tenemos un diagnóstico, una forma de diagnosticarlos de forma activa. Lo que podemos recomendar son modificar los factores de riesgo, que son modificables, algunos factores de riesgo como la edad y el sexo que no las podemos modificar, pero sí podemos modificar algunos hábitos, por ejemplo, hábitos de alimentación. Recomendamos fuertemente hacer ejercicio físico, obviamente no fumar y sobre todo en estas épocas cuidarnos del sol. Pero existen tres diagnósticos, 3 tumores que sí tenemos una técnica que le llamamos de tamizaje o screening en inglés, que son aquellas que nos permiten encontrar de forma muy precoz la enfermedad. Esta es, como dije, el cáncer de mama con una mamografía hecha de forma oportuna. Las guías del ministerio hablan de la mamografía a partir de los 50 años. Algunas otras guías en otros lados o algunos centros en Uruguay la están recomendando de forma más precoz, a partir de los 40, 45. Y esto permite detectar un cáncer de mama cuando es incipiente o muy chiquito, muy pequeño, con las chances de curación bien reales. El otro es el cáncer de cuello uterino. Es un tumor que no debería existir y tenemos que proponernos todos erradicarlo, porque sabemos bien cómo se contrae, que existe un vector que es el HPV, la infección por HPV, que hoy tenemos la vacuna, pero también tenemos la técnica de Papa Nicolau o la colpocitología oncológica, que es su nombre técnico, que también todas las mujeres tienen incluso un día libre para poder realizarlo y de esta forma encontrar, de ser posible, antes de que sea un cáncer. Ni siquiera cuando es un cáncer, cuando es una lesión premaligna que se puede resecar y ya el cáncer no se desarrolla. Ahí va. Y el tercero es el cáncer colorectal. Perdón que termino con esto y ya te escucho. El cáncer colorectal, a partir de los 50 años, si no hay antecedentes familiares significativos, lo importante es hacer la detección de sangre oculta en la materia, que también nos orienta a la presencia de un sangradito que puede ser o un tumor incipiente o también puede ser algo previo al desarrollo del cáncer, y si los resecamos en ese momento no se desarrolla el tumor. Ahí va. Doctor, aumentó la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres. ¿Esto llama la atención? ¿Ya se sabe cuál es la causa de este incremento? Básicamente hay 2 factores importantes. El cáncer de pulmón, la mujer empezó a fumar más tarde que el hombre. Y eso es una cosa que ya la habíamos visto ya hace bastante tiempo. El cáncer de pulmón era un tumor de franca prevalencia masculina, pero la mujer empezó socialmente a fumar más tarde y empezó a equipararse. Y el hombre empezó a dejar de fumar. Eso hay estudios incluso que están vinculados a las políticas de cesación del tabaco actuales. Y por otro lado tenemos algunos cánceres de pulmón que no están vinculados al tabaquismo, que esto también es importante saberlo, que son más frecuentes en las mujeres. Entonces, si bajan la incidencia también de los vinculados al hábito tabáquico, por la cesación del hábito o por no adquirirlo, existen algunos que no están vinculados y que son más frecuentes en mujeres que tienen un perfil molecular y diagnóstico y tratamiento completamente distinto, pero que también son tumores de pulmón. Claro. A ver, Fabio, ¿tú le quieres hacer una pregunta sobre el melanoma? ¿Era? Sí, no, que no vi el melanoma ahí en la lista, ¿no? Pero vi que recomendaste de las cosas que no podemos cambiar el tema del sol, ¿no? Del cuidado del sol, ¿no? ¿El melanoma no es un cáncer bastante recurrente en hombres y mujeres? La mayoría de las estadísticas reportan muchas veces cáncer, no sacan de ahí los cánceres de piel no melanoma, que son incluso más frecuentes todavía, que tienen una incidencia mayor, pero la mayoría de los casos son más indolentes. El melanoma, que es una enfermedad con mayor agresividad, en definitiva, perdón que creo que ahí se... Sí, te estamos escuchando igual, ¿eh? Sí, se cortó algo ahí. Bueno, en definitiva, el melanoma tiene una incidencia
tiene una incidencia importante, pero no es dentro de los primeros en este momento, no está dentro de los más frecuentes. Sin embargo, su letalidad hace que sea importante que evitemos contraerlo. Y acá hay dos cosas que me gustaría recomendar. El primero es cuidarnos del sol. El sol no es malo, el sol en realidad es muy útil, pero tenemos que tener el cuidado correspondiente a lo que es tomar sol de forma recreativa. Sobre todo, intentar que entre las 10 y las 16 horas no exponernos al sol, y cuando nos exponemos al sol, tratar de bajar a la playa, estamos hablando que estamos en verano, bajar a la playa con protector solar, con ropa con filtro UV, esto es lo que están recomendando incluso los dermatólogos, gorro y lentes del sol. Muchas veces dice, bueno, pero yo voy a la playa, no me voy a poner una remera con filtro UV. Bueno, yo creo que vale la pena tener cuidado porque es una enfermedad que, si bien los tratamientos han mejorado significativamente de forma dramática e histórica, es una enfermedad que deberíamos intentar prevenir. Luis, y esto es particularmente importante en los niños y adolescentes. Luis, claro, pues acumulativo. Luis, la revisión, lo que más me preocupa es el tema de que la gente no va al dermatólogo salvo cuando le aparece algo, ¿no? Revisarte la piel de forma es anual, que tenés que ir al dermatólogo. ¿Cada cuánto conviene ir al dermatólogo? No porque tengas algo puntual, sino para que te revise y te biche. A veces hay dermatólogos que se la toman bastante en serio, te revisan hasta en la cabeza, ¿no? Miran adentro, te miran entre los dedos. Porque el melanoma no tiene... No, pero una cosa curiosa es que uno piensa que... yo, por ejemplo, que he tenido carcinomas en los hombros, ¿no? Que es en donde te pega el sol, ¿no? Claro. Yo me decía el otro día una dermatóloga, dice, no, el melanoma te puede salir, no es en donde te pega el sol, te sale en cualquier lado. Entonces, hay lugares que tenés que revisarte muy bien. ¿Cada cuándo es sugerible que la persona vaya a controlarse al dermatólogo? Eso que estás comentando es muy importante, porque la mayoría de las personas dice, en realidad me va a salir donde me quemé, pero recordemos una cosa, la piel es un solo órgano. Y en definitiva no es necesario haber tenido una quemadura en un sector de la piel para que ahí salga el melanoma, sino que en realidad la piel está toda inducida. Es fundamental tener una consulta con dermatólogo, que es el que va a decir la frecuencia y el estudio. Eso que decías, que te revisan entre los dedos y la cabeza, en realidad en cualquier lado puede salir, y por lo tanto muchas veces lo que se hace es un mapeo que buscan con el paciente desnudo, por supuesto, porque tiene que ser en cualquier lugar puede estar, y se busca con una camarita, se sacan fotos, incluso se hace registro de la evolución de esas lesiones, muchas veces son lunares, pero si hay alguno que tenga alguna característica que sea más atípico, se saca y se analiza. Y ahí es donde el dermatólogo define la frecuencia. Depende de la piel, del daño solar, depende del fototipo, de cómo es la piel de la persona, y eso es lo que determina la frecuencia. Pero yo creo que es bueno tener la conducta de consultar con el dermatólogo para empezar los controles. Él después definirá cada cuánto y con qué. Doctor Luis Ubichos, le agradecemos mucho el tiempo para el programa, que tenga buena jornada hoy en un día tan importante. ¿Se va a vacunar contra COVID-19? Sin duda, no tengo ninguna duda que me voy a vacunar contra el COVID-19 apenas llegue la vacuna. Bueno, muy bien. Hay que ver también qué va a pasar con los pacientes oncológicos. ¿Ya están pensando cuál es el momento más oportuno para inocularlos? Eso imagino que también está en la discusión, ¿no? Sin duda ya estamos trabajando con eso. De hecho, estamos discutiendo entre la Sociedad de Oncología, la Cátedra de Oncología y el PRONACAN, el Programa Nacional de Control del Cáncer, las recomendaciones para la vacuna. Es importante que no estaban incluidos los pacientes oncológicos en los estudios, eso hace que haya poca evidencia, pero ya hay recomendaciones internacionales de vacunación en estos pacientes, y nosotros vamos a colaborar en cómo debería ser a nuestro criterio esta vacunación. Muy bien, otro día será tema ese para conversación seguramente, Ubillos, lo vamos a llamar. Muchas gracias. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, que pasen muy bien.